Un gusto saludar a toda la comunidad de RIT TV en este su programa Contrarreloj. Mi nombre es Fernando Galindo y me da muchísimo gusto, como todas las semanas que hacemos este programa, saludar a mi queridísimo Rolando Lanota, que ya por aquí anda, pues para hablar de los temas que se han venido acumulando a lo largo de esta semana. Rolando, bienvenido. Un gusto saludarte, querido Fer, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a Contrarreloj. Hay que decirlo como es, su programa favorito de RIT TV. Agradecemos la distinción que nos hace Miguel Quintana, el troll, de participar en su canal aquí en RIT TV, nuestro productor. Y bueno, pues como siempre es un gusto saludarte, querido Fer. Pues vamos a arrancarnos, querido Rolando, porque varios temas tenemos ahí acumulados y hay que analizarlos de una manera entretenida, como le gusta a la gente, entretenida y directa. Vamos a una brevísima pausa y regresamos. Pues estamos de vuelta para platicar un poco sobre los temas que se han venido acumulando, aunque ya algunos de los temas son un poco repetitivos, quizá, o parecieran repetitivos. Pues es que no se han ido del todo de la agenda pública, siguen ahí y siguen dando de qué hablar y van a estar ahí por un muy buen rato, amigos. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es el caso del premio que le dieron a López Obrador. Esto es muy importante porque el presidente casi no gana premios, no se le conoce como un gobierno que reciba reconocimientos o un mandatario que destaque forzosamente por sus cualidades y su inteligencia. Sin embargo, ahora nos sorprendió bastante a Rolando y a mí, estábamos platicando tras bambalinas y decíamos, oye, que el presidente nunca gana nada. López Obrador, es raro que gane algo, pero pues hoy ganó algo y es algo que tenemos que reconocerle, pues porque no todos los días se recibe un premio como este. Rolando, pues, ¿qué premio recibió el presidente? ¿Qué ocurrió con este reconocimiento que le acaban de conferir? Cuéntanos. Apenas hace unos días, por primera vez, López Obrador, así lo puedo decir, gana un premio de forma legítima. Por supuesto que es muy bien ganado. Y mira, sobre todo porque participaron grandes líderes dictadores del mundo y eso nos hace pensar que está muy bien ganado. Pero te doy un breve análisis. Luego de la fantasía, sobre todo de los fanáticos seguidores de la 4T, inclusive de la propia diputada Patricia Armendáriz, la ex tiburón, que han fantaseado diciendo que López Obrador merecía y merece el Premio Nobel de la Paz por sus acciones, por su forma de ayudar a la gente, sobre todo por combatir a la pobreza, que ha logrado 4 millones de nuevos pobres según el Coneval. Por ahí hay otro análisis que 2 millones de nuevos pobres al mes hace López Obrador. Y esta fantasía fue promovida y replicada por toda la horda de fanáticos de su secta llamada Morena. Y andaban ya diciendo, no, que sí, que López Obrador gana el premio Nobel de la Paz. ¿Será por sus nexos con el narcotráfico? ¿Será por su apoyo a los grupos criminales? Yo no entiendo qué es lo que le quieren dar del premio Nobel de la Paz. Después, el propio presidente fantaseó con otro premio, ¿no? Y hasta lo presumió de un premio que le da el 65% de aprobación de Morning Consult, donde dicen que es el segundo presidente más popular del mundo.
Obviamente esto es completamente falso, porque resulta que una consultora y sobre todo una página que realiza investigaciones para ver la veracidad de los temas, dijo que este premio de Morning Consult había sido manipulado, que había sido sobornado y sobre todo que no correspondía a la realidad, porque nada más hicieron una valoración entre 20 mandatarios a nivel mundial y es completamente falso, como lo presumió López Obrador, de que era o que tiene el 72% de aprobación a nivel mundial, que toda la gente lo adora a López Obrador, que es el líder más popular del mundo, y que solamente le gana el presidente de la India, por abajito de él está. Entonces, chequeado ya le dijo, no, bueno, lo que sucede es que no es que seas el más popular, lo que pasa es que es falso que tengas el 72% de aprobación a nivel mundial, también es falso completamente que haya sido una evaluación justa, porque nada más evaluaron a 20 mandatarios, de los cuales no tenían el ingreso, el recién ingreso que tú tienes. Por lo tanto, resta validez. Y una vez que se dan estos dos fenómenos, pues hoy sí ya hubo una distinción que sí fue verídica, que fue analizada, consensuada, y que además la gente en el mundo efectivamente, ahora sí, votaron. Nombran a López Obrador como tirano del año. Es una distinción que hace la revista Index on Censorship, que está en su sede en Londres, Inglaterra, la cual nombró a López Obrador como tirano del año 2022 debido a las políticas públicas a favor del crimen, de su gestión y a la violencia contra periodistas, ambientalistas, opositores, organizaciones no gubernamentales y todo aquel que se oponga a su gobierno. Parece mentira, amigas y amigos, Fer, que los ciudadanos del mundo no sepan mucho de México, pero los que les gusta conocer lo que está pasando en México y que además mucha gente en el mundo ya está enterada de la peligrosidad de López Obrador, como en su momento mucha gente en el mundo estábamos enterados de la gravedad de que Hugo Chávez Frías llegara al poder. El mandatario, fíjense ustedes este dato tan escalofriante, nada más y nada menos, superó a sus homólogos Vladimir Putin de Rusia, sí, el que invadió Ucrania, Daniel Ortega de Nicaragua, sí, el que persigue a la iglesia y a opositores los tiene encarcelados y que está perpetuado en el poder y desgraciadamente su pueblo se está muriendo de hambre. Por arriba de Kim Jong-un, el líder, pues podemos decir dictador de Corea del Norte, que lanza misiles nada más por jugar, o Xi Jinping, el de China, que mandó sacar a su antecesor de su toma de posesión, otro dictador en China. La votación comenzó el día 1 de diciembre del año pasado y terminó el lunes 9 de enero. La organización sin fines de lucro que hizo la encuesta se dedica a publicar trabajos periodísticos de todo el mundo. Y aquí hay un dato muy importante, porque están hablando de trabajos censurados, de periodistas perseguidos, de gente de la prensa que es asesinada. Fíjense ustedes, el caso de México lo ha seguido puntualmente desde el año 2012 hasta el 2022, hasta la actualidad, y sí condenó, para que digan los unlovers que no, que hay un ataque y una campaña, un complot, como sabemos que les lava el coco wash el propio bufón de Palacio Nacional. Desde el 2012 siguen la situación en México de violencia y aseguran que, si bien es cierto, la de Peña Nieto fue gravísimo, en la actualidad con López Obrador la impunidad se ha disparado y no ha cambiado. Y dicen que López llegó a la presidencia con la promesa, y es aquí donde hacen referencia a este rubro por la gravedad del asunto, de sacar al país de un cobarde espiral de delincuencia, corrupción y desigualdad. La gente se mostró cínica acerca de estas promesas en ese momento y es una pena ver que su cinismo era correcto.
el país en el que más periodistas se asesinaron en el 2022, el país más peligroso del mundo para dedicarse al ambientalismo, el país más peligroso del mundo directamente para ejercer el liderazgo social. El clima de impunidad que vive en México provocó una enorme escalada de secuestros, asesinatos, agresiones y detenciones. En cuanto al presidente de México, las razones por las que se menciona como tirano es su encariñamiento con los militares y cómo los ha robustecido y cómo pareciera que está creando una Guardia Nacional de corte chavista. Su cercanía con Donald Trump, sus comentarios contra organizaciones de mujeres y misóginos contra las propias mujeres, organizaciones no gubernamentales y diarios como The New York Times, Washington Post y otros, así como su ataque sistemático a el Congreso o a la Cámara Europea de los Diputados Europeos. Nick Williams, que es uno de los jerarcas de la organización, nominó a López Obrador. Y fíjense ustedes, la gran cantidad de votos a su favor es testimonio de las amenazas estructurales a la libertad de expresión. En México, que lo han convertido en el lugar más peligroso para los periodistas, como si fuera una zona de guerra, al mismo nivel de la propia guerra en Siria o en Ucrania. Por el bien de los periodistas, sus familias y colegas, así como de la sociedad mexicana en general, López Obrador no ha tomado medidas necesarias para proteger la libertad de prensa. Un gran premio merecidísimo, mi querido Fer, de este tirano bananero, aspirante a dictador, que tenemos en Palacio Nacional, López Obrador, el cual ha estado durante mucho tiempo descuartizando, despedazando y deshaciendo todo lo bien que se hizo en el pasado con los gobiernos neoliberales, y que si bien es cierto no éramos potencia mundial ni vivíamos en un país europeo del este o de Asia o de algún otro continente con progreso, teníamos país en marcha y teníamos muchas cosas que hoy no tenemos. Entonces, López Obrador, qué bueno que ganó este premio, y nada más faltó, y yo le agregaría, no sé si estén de acuerdo conmigo, amigas y amigos, Fer, que amigo también de los peores funcionarios, y que ha colocado a los peores funcionarios más corruptos, más rateros, más cínicos y más sinvergüenzas en los cargos públicos, como el propio Gertz Manero o como el propio Manuel Bartlett. Ajá. Y bueno, pues esto nos da pie a pensar que López Obrador ha hecho el ridículo internacional, como lo hizo en la visita de Biden, que se puso a decir sandeces durante casi media hora sin cederle el uso de la voz a sus invitados. A todas luces, una enorme descortesía. Ese es el gran premio, Fer, tirano del año 2022, López Obrador. Ese sí, Andrés, lo deberías indiscutiblemente de presumir, y no las vaciladas sinvergüenzadas de Premio Nobel de la Paz y yo soy el más picudo de los presidentes, más popular, que además los chairos lo celebran, pero con un ánimo desbordado. Y mira, a los chairos les puedes meter la madre, no pasa absolutamente nada, pero les tocas al cabecita de pañal, ¡ay! Parece que les estás dando una puñalada trapera en la espalda. Saltan como cualquier perro bulldog o Doberman. ¡Qué horror! ¡Qué tipo de gente tan nefasta! En fin, no quiero ahondar en ese tema, ni tampoco hacer calificativos que no corresponden. Bueno, es que sí corresponden, pero yo nada más lo que destaco de ese asunto es que, o sea, le ganó a personajes como Abdel Fattah al-Sisi. O sea, ya para que le ganes a personajes de esa calaña, ¿no? Este presidente de Egipto que ha sido muy criticado porque se ha empeñado para presentarse como uno de los nuevos dictadores del globo, ¿no? Imagínate, un hombre apasionado por Vladimir Putin y además con fuertes tendencias que superan la autocracia, más bien un personaje tiránico que odia la política como el peje, ¿no? Que no le importa lo más mínimo el imperio de la ley,
y ya ni siquiera guardan las apariencias Rolando, ¿no? Y que además en Egipto justo hay un fenómeno particular, el ejército controla Egipto. Y para poder cambiar eso, pues se va a requerir esfuerzos extraordinarios que hagan ver que la intervención de los generales en la política pues es un peligro para el país. Eso está ocurriendo en Egipto. Ahora imagínate que López Obrador le ganó a este personaje. Bueno, y a otros que ya mencionaste, ¿no? Pero este en particular me llamó poderosamente la atención porque lo viste de cuerpo entero. Un régimen autoritario con una ideología carente, porque no hay ideología, no hay una ideología oficial fuerte, porque la ideología está centrada específicamente en los intereses del líder. O sea, ellos, el gobierno de López Obrador no tiene personalidad, la personalidad es él, ¿sí? O sea, no es un gobierno que tenga una personalidad definida, es lo que se le ocurra al presidente, ¿no? El control de los medios de comunicación, de una muy buena parte de los medios de comunicación, porque van a decir los chairos, pero estás criticando a López Obrador, ¿no? Desde aquí, sí, pero él tiene el control de todos los demás, ¿eh? O sea, y tiene el presupuesto para poder incidir en la televisión pública y privada. No van a ver este tipo de críticas en programas de Televisa o de TV Azteca. Ya hay buenos programas, pero no los van a ver. Entonces, sí hay una cuestión ahí que va minando ciertas libertades y sobre todo la parte de la fuerte presencia militar en distintos lados. Y en particular, para un ejemplo específico, la Guardia Nacional en el metro. Entonces, esa intensa actividad militar que hay en las calles, en las instituciones, en cualquier lugar, con el fin de ejercer control mediante el uso de la fuerza para, pues no sé, enviar una señal de poder, infundir cierto miedo entre los ciudadanos e ir copando la vida pública con la presencia de militares en todos lados, sembrando árboles, repartiendo regalos, repartiendo libros de texto, construyendo trenes, construyendo aeropuertos, repartiendo pipas, llevando gasolina con las pipas. Están en todos lados cuidando las instalaciones del metro y a pesar de eso, pues lo que ocurre. Entonces, estos regímenes autoritarios, pues son muy parecidos a los que acaba de decir Rolando y también muy parecido a lo que está ocurriendo pues en Egipto, en Rusia, en Nicaragua, en China, en Zimbabue, en fin, hay para dónde cortarle, ¿eh? O sea, hay material. Y bueno, pues felicitar a López Obrador, que se acaba de ganar el único premio que lo define de cuerpo completo, ¿no? Muy bien, presidente, muy bien. Pues ahí está, Rolando. No sé si quieras agregar algo más, si no nos pasamos al mismo. Sí, mira, es Sí, increíble la capacidad de López Obrador para desvirtuar las acciones que pasan frente a su gobierno y sobre todo también su capacidad para lograr convencer a sus fanáticos. No quieren que sea nombrado tirano del año, pero por ejemplo, hoy día hubo una desaparición, otra masacre más. Cada 24 horas hay entre 1 a 3 masacres en este país. En ningún gobierno se había visto esa circunstancia. Jóvenes de nombre, que en paz descanse, Pau, Dani, José, aquí tengo el otro, Pau, Dani, José, y son 4 nombres, 4 jóvenes, que la verdad es que es verdaderamente terrible lo que está pasando. Mira, estos fueron extraviados, es Pau, Dani, José y Vivi, 4 jóvenes, una masacre más. Fueron desaparecidos en una carretera de Zacatecas. Después ya fueron hallados en una fosa clandestina, 3 mujeres, y un hombre que ya estaba en estado de descomposición. No aparecían los cadáveres, la familia estaba muy atentos. Tenían 36 el joven, las chicas tenía Daniela 31, Viviana 26 e Irma Paola 27. Desaparecieron desde el 25 de diciembre.
pegaron carteles, las familias estaban muy preocupadas, no se entiende nada. López se escudó diciendo que era un lugar muy peligroso y que hay mucho tráfico de droga. Pero bueno, entonces hubo una situación donde de la nada desaparecieron en Zacatecas. Hubo confusión, hubo ira, hubo tristeza. Pero ese es el país de López Obrador, el de las masacres, el de los asesinatos, el de dejar hacer, dejar pasar. No quería yo justamente dejar de mencionar este tema de los jóvenes desaparecidos por el dolor que causan. Y me da pie a hacer una reflexión muy breve respecto a la petición que le hace Joaquín Guzmán Loera de que necesitaba regresar a México y que se le siga su proceso aquí. Y López Obrador, con toda reverencia, dijo, bueno, pues vamos a ver este asunto. Entonces, este es el México de López Obrador, donde apoya a los crímenes y a los cárteles de la droga, pero los ciudadanos estamos desprotegidos, Fer, amigas y amigos. Este es el México de López Obrador. Por eso, bien merecido, y hasta se merece más calificativos. Yo le llamaría no solamente el tirano del año, le llamaría el peor presidente de todo el mundo y de todos los tiempos en México. Pues ahí está, Rolando, y eso me lleva a otra reflexión. Por lo regular, los gobiernos de talante autoritario, como el en el que estamos, que además ya mencionamos que existe una fuerte presencia militar, hay una marcada tendencia a destruir todos los puentes de vida institucional y de intercambio democrático. O sea, él literalmente tienen que estar a favor de lo que está pensando o de lo que traen en mente para aprobar, porque si disientes de él, ya te vuelves un enemigo y traidor a la patria, porque él encarna la patria. Entonces, a través de ese discurso de encarnación patriótica, pues sepulta cualquier tipo de crítica o de inconformidad de los periodistas, de la sociedad civil, de grupos de oposición partidista, o sea, de todos los que le digan que no. Y entre ellos está la tentación de manipular arbitrariamente la Constitución. Lo hemos visto en reiteradas ocasiones. También está la tentación de hacerse del control político del otro contrapeso, que es la Suprema Corte. Pero también está el tema de sembrar terror en los medios de comunicación, ya sea quitándoles presupuesto, ya sea haciéndoles manita de puerco, o ya sea, pues, enviando señales a través de las descalificaciones que hace todos los días hacia la prensa y hacia sus críticos. Y la reflexión que quiero hacer es en torno al caso de Ciro Gómez Leiva, quien nuevamente está en la nota periodística, está en las tendencias por el asunto de su atentado, ¿no? Justo, curiosamente, justo mientras se estaba llevando a cabo toda esta investigación y todo este seguimiento de lo ocurrido en la línea 3 del metro y luego lo que ocurrió más adelante en la línea 7 del metro, es decir, todo lo que está ocurriendo en el metro. Y es preocupante lo que ocurrió con Ciro, porque el mensaje, me parece, no solamente es hacia Ciro, sino hacia los dueños de Radio Fórmula, del grupo Fórmula, que curiosamente tienen en sus filas a la mayor parte crítica del oficialismo obradorista. Están ahí Joaquín López Dóriga, están ahí Fernanda Familiar, está ahí Chumel Torres, está también ahí Ciro Gómez Leiva, está también ahí Ruiz Gili y otros más, Ricardo Rocha, si no mal me equivoco. Bueno, las mujeres, ¿no? Denise Dresser, Denise Merkel, perdón que te interrumpa, la propia Carmen Aristegui, que no sé si ya la mencionaste, en fin. Bueno, no, Carmen Aristegui no está en Radio Fórmula. Carmen Aristegui está en otro espacio informativo. No, tienes razón.
pensé que estábamos hablando de los periodistas de forma global, no de Radio Fórmula. No, estaba más bien como focalizándolo en el tema de Radio Fórmula, porque Ciro pertenece a Radio Fórmula. Entonces me parece que este mensaje que se envía, y aquí pues quizá podemos sumarnos a lo que decía Ciro, que no quiere levantar culpas ni nada, sino esperar a que se dé el proceso, pero es bien complicado no tratar de extenderlas cuando un día antes el presidente prácticamente le dijo a Ciro Gómez Leiva, y refiriéndose a Ciro y a otros comunicadores, que escucharlos te daba un tumor cerebral, y luego al día siguiente se da este atentado, en donde afortunadamente no fallece porque su camioneta es blindada. Vaya, un atentado bien planeado para acabar con la vida de alguien consideraría la posibilidad del blindaje. Sin embargo, aquí no se consideró, lo cual significa que fue una alerta, una llamada de atención a Ciro y a todo el equipo de Radio Fórmula, y desde luego esto levanta las alertas. Entonces, ese es el ambiente en el que estamos, en el cual están inmersos muchos comunicólogos y periodistas. Desde luego yo no me considero periodista, yo soy un comentócrata, un editorialista de la noticia, y compartimos información, pero estoy lejos de ser un periodista. Pero sí veo con preocupación el panorama para muchos periodistas que activamente están siguiendo información muy delicada y que no tienen la visibilidad que puede tener un Ciro Gómez Leiva o un Joaquín López Dóriga o una Denise Dresser o el propio Chumel Torres. Y sin embargo, pues nadie está exento de una situación como la que vivió Ciro, y que es preocupante por el mensaje que se envía, y justo por eso también recibe el tirano del año. No por el atentado, pero sí por el asunto de los periodistas, como bien lo mencionabas, Rolando. No sé si quieras hacer un comentario al respecto. Sí, claro, de la parte de Ciro. Mira, hoy en la mañanera, viernes 20 de enero del 2023, López Obrador volvió a decir que el ataque a Ciro Gómez Leiva había sido un acto de sabotaje y subversión a su gobierno. Desestimó el ataque al propio Ciro Gómez Leiva y dice que fue para desestabilizar a su propia presidencia, y que fue un acto organizado y planeado, y que podría haber sido hecho por el conservadurismo. Hubo una serie de aprehensiones y detenciones de varias personas, inclusive gente ahí que estuvo siendo perseguida y que se arrestó. ¿Qué dijeron esas personas, amigas y amigos Fer? ¿Qué han dicho? ¿Qué han declarado? ¿Quiénes fueron los encargados de ordenar la ejecución del periodista? Porque me queda claro que, como él dijo hoy, muy claramente, y lo mencionó, ahora resulta que me mandé matar. Ciro Gómez Leiva respondió a López Obrador hoy mismo diciendo sobre el supuesto sabotaje en el atentado: ahora resulta que yo tengo los medios para poderme matar y que quiero morir, ¿no? Luego de señalar que se pudo tratar de un asunto de Estado, de desestabilización, de sabotaje o subordinación, dijo López. Y yo creo que me parece, además de mal gusto, muy grave que un periodista sea tildado de esta naturaleza, como cuando al principio de su administración o unos meses posterior, que hasta tuvo que salir el hashtag Todos Somos Loret. Hasta ese grado llega un presidente patético, perseguidor de opositores, y luego dice aquí que el conservadurismo se fueron contra Ciro Gómez Leiva porque es un periodista o un reportero, como le gustan llamar, famoso, y que por eso, que esto tiene que ver con el conservadurismo, con los neoliberales. Y bueno, le dijo Ciro, no ha de conocer del tema. Lo del autotentado significa que yo mismo me mandé a matar. Ahora sí que yo no sabía, expresó el periodista. Juega con esa confusión López Obrador, dijo Ciro, y el autotentado es que fueron los conservadores que querían matar a uno de los periodistas que simpatizan con ellos. Bueno, también dice Ciro, bueno, que me digan dónde están estas simpatías. Yo creo que al hacer un balance de las vinculaciones y sentencias que hizo el Gabinete de Seguridad, bueno, que realmente las detenciones la hizo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que está en manos de forma parcial y sectaria de Ernestina Godoy, que bueno, obedece también como Hertz Manero a nivel federal.
instrucciones de los patrones. Y bueno, no se ha sabido nada de los detenidos, que se supone que fue una banda organizada, 12 detenidos, es lo que han dicho, y eso lo dijo el flamante nuevo subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, después de que dejó la Guardia Nacional. Pero no hay nada concreto, no se dice nada, Fer. O sea, resulta que ahora es culpa del propio Ciro Gómez Leiva, ahora es culpa de ejercer el periodismo aquí en México. O sea, la situación es tan grave y tan patética que un presidente se atreve a decir, no, es que no vale la vida de esta persona, casi, casi, ¿no? Con sus acciones, sus comentarios, pareciera que así lo dice, Fer, que no vale la vida de un periodista. ¿Y por qué no vale? Porque me ataca. ¿Por qué no vale? Porque está en contra de lo que yo digo. ¿Por qué no vale? Porque ventila toda mi información. ¿Por qué no vale? Porque es un periodista que no me conviene a mi régimen dictador y que toda la gente que yo le regalo dinero que no es mío y que además endeudo al país, me cree todo lo que digo de ellos. Entonces el bueno soy yo, el de la película. Y solamente son los pobres, porque la clase media ya no me sirve, a pesar de que gracias a ella logré el triunfo en el año 2018. Así piensa López Obrador. Claro, ¿no? Entonces, Ya, sí, nada más como abonando lo que mencionabas y haciendo énfasis en la clase media. Recuerdo haber visto unas encuestas que salieron después no unas encuestas, más bien una suerte de mapeo del voto después de la elección del 2018 y la sorpresa para mí era que quienes habían votado por López Obrador eran personas con maestría y doctorado. Enormemente. Muy fuerte, Rolando? Y son justo muchos de ellos los que ahora están completamente desencantados. Digo, después de habernos echado el alacrán encima, están súper desencantados, ¿no? Pero sí, y López Obrador les dio la espalda, porque en realidad ahora su base van a ser los pobres. Perdón, sigue, Rolando, no te disculpa. preocupes, la base de López Obrador les llama mascotas, les dice que son manipulables, que se puede contar con ellos. Y ahora resulta que es el que les apoya las becas, que le da el dinero a los abuelitos, que sí es cierto, pero no es un dinero que ni siquiera es de nuestros impuestos, es una deuda que se está adquiriendo. Es que me acordé que hay un trend, una como tendencia ahora en TikTok, donde ponen una canción de ¿Cómo te puedo pagar? La canción de Juanga, pero en una nueva versión moderna, y ponen al viejito para el señor que le saca las sonrisas a mi abuelito. Y yo siempre les escribo en los comentarios, sí, ¿qué ha costado la muerte de 5,000 infantes por cáncer? ¿Qué ha costado no tener estancias infantiles, seguro popular, ni tampoco se atienda a enfermedades crónico-degenerativas? Y además ha costado deuda, pero pues la gente no entiende, Fer, por eso estamos aquí para educarlos. Nosotros somos los killers de los chairos, para que lo sepan. Entonces, de esta forma, creo que hay que educar a la ciudadanía, porque la ignorancia no es virtud, definitivamente que no es ninguna virtud. La desinformación y que sean ígnaros no es ninguna virtud, querido Fer. Entonces, ¿cómo es posible que vean a López Obrador como un gran presidente, todavía los pocos convencidos que hay? Yo cada día, Fer, y se los digo con conocimiento de causa, amigas y amigos, y a ti, querido amigo, estoy convencido de que Morena va a perder el 2024. Estoy seguro que va a perder el Estado de México, Coahuila, y va a perder el 2024. Tal vez me equivoque en el Estado de México, porque va abajo Alejandra del Moral, pero por muy poquito. Creo que como no es conocida y la ratera, la Delfina, la conocen por ratera, por robar el 10% del diezmo, creo que hay mucho por hacer y seguramente va a ganar Alejandra del Moral. ¿Y por qué lo digo? Porque el peor enemigo de López Obrador es Morena, su séquito de funcionarios, sus fanáticos y él mismo. El peor enemigo de López Obrador es él mismo, ¿no? Entonces ya nadie les cree. El tema ahí es... Te escucho. El tema ahí es la lana. Ellos tienen lana, tienen presupuesto para movilizar, Sí, operar y comprar pero al final conciencias, esa ¿no? lana se va a acabar, Fer, no es eterna. Como ya lo he dicho en muchos programas, perdón, ustedes un breve trago de tequila. Ay, no, hombre, ni bebo. Agua natural para limpiar el organismo. López Obrador en 4 años se ha gastado las reservas que durante muchos años los gobiernos neoliberales ahorraron, entre ellos de Cedillo,
Fox, Calderón y el propio Peña Nieto. Nadie las había tocado. Este individuo en 4 años ya se acabó todas esas reservas. Se le va a acabar el dinero, mi querido Fer, porque tiene 10 pesos y está gastando 1,000, hablando de forma metafórica, por supuesto. Sí. O haciendo una analogía. Eso es lo grave. El paseo o la fumada que tienen sus seguidores temporal de embelecidos por un bandido. ¿Qué va a pasar? Esos mismos seguidores que hoy los defienden casi con su vida, que lo defienden con su vida, cuando no tengan que comer y tengan que salir del país, o cuando les corte, si tienen familiares con pensiones, como ya lo he dicho en reiterados programas, del IMSS, del ISSSTE, del CFE, de Pemex, que reciben pensión, ya no va a haber pensiones. Si gana Morena, ya no va a haber pensiones. Porque López Obrador despilfarra lo que no es suyo a manos llenas. A ver, la refinería de Dos Bocas dijo él mismo que iba a costar $8,000 millones. Ya vamos a $22,000 millones. Y aquí la única beneficiada o los únicos beneficiados es la señora pasada de peso, Rocío Nale, que ahora sí come con manteca, porque lo hubieras visto cuando era diputada o cuando no tenía tanto dinero, pero hoy como come con manteca, pues está pasadita de peso. Y bueno, que eso no tiene nada que ver su físico, pero definitivamente... Te va a llegar una sanción del CONAPRED. No, bueno, a ver, definitivamente eso es un asunto grave, ¿no? De que se esté enriqueciendo esta señora y que se esté enriqueciendo López Obrador. Son los únicos beneficiados. Ya lo dijo Loredo en una columna que le empezaron a decir desde Pemex y en todos lados, oye, Rocío Nale está robando. No, ya no es ratera, es de toda mi confianza. Bueno, nos desvirtuamos un poco el tema. No, bueno, pero tiene que ver con todo esto finalmente, ¿no? Con lo de Ciro, con el asunto de los tentáculos de López Obrador, de la permisividad frente a estos mediocres que se están llenando los bolsillos de dinero constante y sonante, y evidentemente en esta llenadera pues no es para ellos, van a repartir, y mucho de eso que van a repartir seguramente se va a ir a las campañas, ¿o tú crees que no? Pues por supuesto, porque el rey del cash pues, lo necesita para operar las campañas, y ahorita están abriendo el grifo para poder articular esa operación, y pues de paso varios de ellos pues, se van a llevar una muy buena lana y hacerse de recursos. Yo recuerdo, no sé si te acuerdas de este cuate muy famoso del priismo más rancio, que era un operador priista famosísimo, el Neme García, creo que se llamaba, que decía, no sé si él exactamente, pero era un personaje muy, muy, muy conocido, y lo que decía era que la elección que no deja casa, pues no es elección, una cosa por el estilo. Quizá lo estoy parafraseando porque no recuerdo muy bien la frase, pero sí me acuerdo de este personaje porque era pues de estos personajes que tenían frases muy ocurrentes, muy chispa, pero que eran unos completamente, completamente cínicos. Ya me acordé cómo se llamaba, el Meme Garza, que era un operador político del PRI, muy famoso en los 70 y 80, y que pues era prácticamente una institución en ese partido, ¿no? Tenía frases como lo más bonito de una democracia es la cargada, ¿no? Que a eso me refiero. O decía que la gente se queja de la cargada, pero es muy bonito porque quiere decir que uno supo convencer y ganar. O sea, ese tipo de frases del Meme Garza, pues me recuerdan mucho a lo que está pasando, nada más que estos no tienen la gracia ni la sutileza que puede haber tenido este individuo, pero no los exime de lo que se hacía antaño, Rolando. O sea, lo que pasa es que aquí estamos inflados de una cantidad de mediocres que no dan pie con bola, los pones en una institución y hacen de la institución un cagadero, ¿no? Ese es el asunto. O sea, todavía dijeras, bueno, son brillantes, son unos corruptazos, pero puta,
tienen la institución operando, la tienen al 100, son disciplinados, tienen talento. No, no hay nada de eso, son completamente oscuros, grises, oscuros en cuanto a cínicos y de un perfil bastante tenebroso, ¿no? Y por otro son unos mediocres y son unos incompetentes y donde los pongas la cagan. En fin, eso es un poco de lo que nos da este tema, Rolando, que ya se fue por otros lados, pero que finalmente llega al mismo punto, a los tentáculos del presidente, que les permite hacer y deshacer sin ningún problema mientras le tengas lealtad a ciegas, porque él lo que quiere es lealtad a ciegas, ¿no? Y entonces suelta a sus loquitos, ¿para qué? Pues para que te tiren, te agredan, te injurien, te puedan inventar cuestiones, te avienten a las instituciones, te difamen. Entonces, esos loquitos están muy sueltos y hay varios de esos que además esa locura pues es una locura obradorista avalada desde Palacio Nacional. En fin, así las cosas, Rolando. No sé si quieras agregar algo más, sino para irnos al siguiente tema, hacer una breve pausa. Fer, nada más recalcar también las frases heroicas, maravillosas, de una agudeza o agudez política muy, muy de aquella época, ya que mencionaste el más recalcitrante de las asociaciones políticas, pues lo que decía el profesor Carlos Jan González, que López Obrador le aprendió muy bien. Un político pobre es un pobre político. Entonces, definitivamente López Obrador no tiene nada de pobre, los engaña, les miente y les insulta su inteligencia en su cara. Vamos a una breve pausa, querido Fer. Vamos brevemente a una pausa y volvemos. Pues estamos de vuelta, queridos amigos de Contrarreloj, y estábamos hablando de este ramillete de incompetentes y mediocres, y dentro de este enorme ramillete, porque no hay para dónde irse, no hay como muchas opciones, está la figura destacadísima últimamente de Yasmín Esquivel. Yasmín Esquivel, la ministra que quiso ser presidenta, la ministra que sin ningún mérito es ministra, la ministra que puso ahí López Obrador porque es esposa de Riobó, y aquí pueden decir los oficialistas que es violencia política de género porque estamos demeritando sus grandes conocimientos, sus credenciales. ¿Cuáles credenciales? ¿Un plagio de una obra en un 90% o más? ¿En donde ya se le comprobó ese plagio? ¿En donde de una u otra manera han tratado de desvirtuar desde el oficialismo esa verdad? ¿Qué credenciales están mostrando los oficialistas obradoristas frente a la defensa de Yasmín Esquivel? Nada. ¿Por qué? Porque, ¿qué van a defender? La señora hizo plagio, la señora cometió plagio. Entonces, si cometió plagio, significa en gran medida que gran parte de su reputación académica pues está en el tiradero, ¿no? Y por otro lado, esas supuestas credenciales cuyos méritos la destacan individualmente, pues no existen, de tal suerte que está ahí por una sencilla razón, Rolando, porque es la esposa del contratista favorito de López Obrador, que avaló Claudia Sheinbaum en su momento cuando estaba en la Secretaría del Medio Ambiente, si no mal recuerdo, en la administración de López Obrador. ¿Qué hacía la Secretaría del Medio Ambiente viendo cosas de obra pública, Rolando, por principio de cuentas, ¿no? La doctora Sheinbaum también ahora utiliza a este contratista, si no mal recuerdo, y además este contratista está haciendo cosas de construcción para esta administración. Y Yasmín Esquivel está ahí por eso, no por otra cosa, no por sus méritos. Está porque el presidente quiere, desea que esté ahí. Y el presidente
perdió rotundamente la posibilidad de que esta plagiaria fuera presidenta de la Corte. Rolando, no sé qué piensas de esto. Mira, yo creo que deberíamos de analizar realmente el problema o la circunstancia. No puede de ninguna manera llegar a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una ministra o una supuesta licenciada en Derecho recomendada con el presidente a través de un claro conflicto de interés. Y ese claro conflicto de interés se llama su relación cercanísima que tiene con su, como ya lo dijiste atinadamente, José María Riobó, que desde cuando era jefe de gobierno le dan contratos a modo de análisis técnicos y él fue el autor intelectual del gran distribuidor vial, que famoso segundo piso, que López Obrador construyó. Definitivamente Anaya tenía razón cuando le dijo, oiga, oye Andrés, pues tú tienes aquí un contrato y le asignaste cuando eras jefe de gobierno a tu contratista favorito, José María Robó, le asignaste este contrato, papá. ¿Qué pasó con él, no? Dime si o no, y si te lo demuestro que sí, renuncias a la candidatura. Y fue cuando dijo, no, yo no soy corrupto como tú, canalla, canallín, Ricky Ricón, canallín, o alguna estupidez así. Ajá, que mucha gente Ricky lo... Riquín Canallín. Ajá, ajá. Entonces, decía Ricky Riquín Canallín, pasaba cerca de él y se tocaba la cartera y luego se abrazaba como orate, así como tocándose la cartera, y eso lo veían tan extraordinario, decían, ganó el debate. Por Dios, que ganó, o sea, ahí está la evidencia de que no ganó nada y de que no tenía nada en la cabeza. No, bueno, a ver, pues ¿qué va a ganar López Obrador? López Obrador nunca ha tenido argumentos, es como su miente, como respira, es como sus fanáticos, hacen de la mentira una obligación, ¿no? O hacen de la mentira un modus vivendi para realizar una serie de doctrina, ¿no? Entonces yo creo que Yasmín Esquivel no debe estar ahí. La propia Corte en su ley orgánica dice claramente que si tú no tienes un modo honesto de vida, pues no puedes estar. También dice muy claro los requisitos constitucionales para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, tener título en Derecho, en la carrera de Derecho, título profesional. Hoy la UNAM está nada de quitarle el título, por lo tanto debería de retirarse de la Suprema. López Obrador va a llegar un momento que no va a poder sostener a su ministra favorita. Me pareció muy pacífica o conciliadora, a veces un tanto timorata, la respuesta que dio Enrique Graue, rector del UNAM. No lo justifico, pero pues también entiendo que enfrentarse a López Obrador es muy difícil. Para que podamos entender a Yasmín Esquivel, primero, López Obrador necesita los votos de la Suprema Corte de Justicia. ¿Quién mejor que la propia Yasmín Esquivel, que le da votos incondicionales? Todas y cada una de las locuras del emperador fueron aprobadas por Yasmín Esquivel en la Corte. Junto con Loretta Ortiz, fue de las ministras que más han votado a favor de todas las iniciativas de López Obrador. Entonces, López Obrador necesita los votos de la Suprema. Yasmín se los puede garantizar. Le debe favores a Riobó, eso es claro. Definitivamente. Le debe contratos millonarios y que lo haya hecho rico a su familia y a él. Luego, la SEP, la Secretaría de Educación Pública, obedece al presidente y López le dijo muy claramente, bueno, digan que regrésenselo a la UNAM y échenle la bolita. Luego la UNAM, con el propio rector, Enrique Graue, el doctor, no quiere enfrentarse a un político autoritario, un político que mueve los hilos por abajo del agua y que realiza acciones para destruir de forma discrecional a una institución tan valiosa como es la UNAM, nada más, nada menos. Yo también, por eso digo que no justifico las palabras de Graue, pero pues también enfrentarse a un sinvergüenza como es López Obrador. A ver, amigas y amigos, Fer, no sé si ustedes conozcan a alguna persona que hable mal de su alma mater, de donde salió, su grado universitario, que gracias a esa universidad gratuita, que además se tardó 14 años López Obrador en terminar, porque era un baquetón porro, que ya de plano le dieron el título por lástima,
y porque por presión social que realizó él, que gracias a la UNAM tiene un título universitario, que gracias a la UNAM se recibió a pesar de ser tan burro y mediocre como es. Que alguien hable mal de su universidad, que alguien no solamente hable mal, quiera destruir a su universidad, pues ya tenemos un ejemplo y se llama López Obrador, porque ha llamado a la universidad víctima de sus palabras, la propia UNAM, la ha llamado directamente conservadora, que está al servicio de la mafia del poder, una serie de descalificativos como llama todo el mundo, pero como pendenciero, pandillero, como lo dice el propio jefe Diego de él. Y luego el doctor Graue dijo, no, pues yo rechazo la presión externa y convocó un comité para analizar la tesis de la ministra. Ya se manifestó la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, ya se manifestó el área jurídica del UNAM, la Facultad de Derecho reitera el apoyo a Graue. Pues, ¿qué más esperan para poderle darle mataril y quitarle el título? Ya corrieron a Marta, la asesora de tesis, una sinvergüenza que vendía las tesis con tal de que los chavos se pudiesen titular. Es una realidad. Entonces, yo creo que Yasmín Esquivel tiene que desaparecer de forma inmediata de la corte, se tiene que ir, porque no puede ser que definitivamente tengamos una ministra pirata, una ministra que no tiene las mínimas cartas credenciales para poder estar ahí. Es una ministra patito para acabar pronto. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar, porque López Obrador la va a seguir cobijando, porque no quiere quedar mal con José María Rigobó, porque ha sido uno de sus benefactores, con quien ha hecho negocios muchas veces, que ha convertido el polvo en oro, el polvo de las obras en oro de López Obrador. Entonces, los derechos de Yasmín Esquivel para ser ministra quedan inmediatamente desfasados, quedan marginados desde el momento que plagia su tesis. A ver, y luego todavía van y amenazan al señor y bueno, una serie de barbaridades, lo hacen firmar una carta o trataron de que firmara una carta al Sí, otro no, abogado. le echaron a la fiscalía como perros, ¿eh? Sí, le echaron Sí, la fiscalía. Bueno, es que digo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México es la oficialía de partes de la Sheinbaum y del propio López Obrador. Lo no, utilizan claro, para perseguir opositores. Pero tú no fueras un ciudadano que tienes un problema de un delito de fraude, como hace algunos años, cuando ya estaba ya Morena y Claudia Sheinbaum me pasó, pues no han movido ni un dedo a la carpeta de investigación. Y así va a seguir, ¿no? Porque los ciudadanos de a pie no tenemos esa ventaja y esa maravillosa oportunidad de ser compadres de López Obrador para que persigan a los delincuentes, como así persiguen a gente inocente como el abogado Fer, no, ¿no? claro. Y además, Rolando, el presidente, eh, creo que hoy fue el asunto, le dijo a la UNAM que hiciera una denuncia, ¿no? Que dejara de hacer politiquería. Ah, sí, le dijo Y, que dejara de ajá, hacer politiquería. y además leyó un artículo constitucional donde resaltaba que las universidades públicas tienen las facultades de autonomía y de gobernarse a ellas mismas, que para qué le andan buscando pues tanto, ¿no? Y que Graue le abrió la puerta a los neoliberales, ¿no? Dijo López Obrador que saliera el rector no ayudaba a nuestra alma mater. Está bien que tenga problemas con nosotros, más los del bloque conservador, y más desde que la UNAM secundó el modelo neoliberal. Por favor, si algo tiene la UNAM es que no ha sido muy crítica de muchos gobiernos neoliberales, ¿no? Me consta, yo soy egresado de ahí, pues. No es algo como que me sea desconocido. Y además, Rolando, estos infelices se montaron en muchos jóvenes estudiantes de la UNAM que apoyaron ingenuamente a este personaje y no andaba ahí cual plañidera en la plaza de Tlatelolco, utilizando el símbolo del 68, convocando a muchos estudiantes de la UNAM. No circuló un video de AMLO llora, conmovido por los jóvenes.
¿Qué va a estar llorando ese sinvergüenza? No está llorando absolutamente nada, es un gran camaján, como a él le gusta referirse a las personas, ¿no? Es un gran simulador, es el simulador eterno, ¿no? Porque toda esta construcción de su candidatura fue una gran simulación, ¿no? Sabe mover exactamente la parte emocional, vender espejitos. El asunto es que ya es gobierno, ya son gobierno, ya no pueden vender espejitos, ya no les alcanza para eso. Y obviamente se va a contra la UNAM, pues porque no quiere ningún instituto autónomo, ¿no? De por sí ya no lo quería, Rolando. ¿Cuántas veces hubo problemas con el caso del tema del presupuesto? Muchas veces. Y ahorita, pues, evidentemente la respuesta de Graue tiene mucho que ver con la contención del presupuesto. El presupuesto de la UNAM es muy amplio, es muy grande, es casi el doble, no casi, es el doble de lo que podría recibir anualmente el estado de Tlaxcala. O sea, no es una cosa menor lo que está disputándose ahí. Y quien se ha dedicado a hacer politiquería del caso es él. Él ha hecho la politiquería. López Obrador ha hecho la politiquería del caso Yasmín Esquivel, ¿no? Que cual plañidera sale y decir, el bloque conservador me está tocando a mi pobrecita ministra. Ay, el bloque conservador no quiere que la ministra tal sea la presidenta. Todos los días sale y se queja, porque es lo único que sabe hacer, quejarse, llorar. ¿No? Para eso sí es bueno, para construir esos mares de llanto y de victimización. Es el rey de la victimización. Toda su candidatura se construyó en la victimización y en montarse en gente que sí era activista, gente que sí había hecho una lucha política de muchos años, que creyó en él, le confirió la bandera y luego les escupió en la cara. Así es Claro. este personaje. Bueno, a ver, definitivamente el propio López Obrador ha hecho de la universidad un área de desprestigio para que sus fanáticos la odien, cuando le ha dado mucho a miles o millones de estudiantes en este país. La UNAM es la máxima casa de estudios, que no se nos olvide. Los que no quieran reconocerlos porque son egoístas, ególatras, sinvergüenzas. Y creo que López Obrador no quiere reconocer que la UNAM tiene mucho más trascendencia histórica, cultural y muchas otras cosas más que él. A López Obrador le duele que haya instituciones autónomas, definitivamente. Quiere acabar con la autonomía, claro, porque si por él fuera, tendría que controlar todas las organizaciones, absolutamente todas. Ajá. Entonces, ¿cuál es aquí el dilema? Bueno, pues muy simple. Va tras la UNAM como va tras el INE y como va tras el Coneval y todas las instituciones, porque él quiere tener el control absoluto como el presidencialismo exacerbado del cual fue formado en la peor y más recalcitrante, obscura, triste y lamentable, que esperemos que jamás, bueno, ahora con Moreno se está repitiendo, llamada historia del presidencialismo en México, ¿no? Entonces, es increíble que cómo ataque a su propia alma mater. Todos los universitarios se sienten orgullosos de la UNAM y este mamarracho atacando directamente a su propia alma mater. Perdón, Fer, pero es un malagradecido de siempre, como lo hemos dicho aquí en el programa. El mismo malagradecido de siempre, y que Raimundo Rivapalacio, se lo dijo en un artículo cuando asesinó a su hermano. Bueno, ya lo dije el programa pasado, pero lo voy a decir muy breve. Hubo un empresario que le brindó el apoyo, y cuando fue candidato a gobernador y perdió por el PRD, el principal rancho que invadió fue de ese empresario, a pesar de que en el pasado le había extendido la mano. Trató de conciliar a Enrique Graue ante un tirano represor. El asunto ahora lo va a ver directamente el Comité de Éticas, supuestamente van a resolver. Yo ya me hubiese fajado los pantalones y yo ya hubiera dicho, en este momento le retiramos el título a Yasmín Esquivel y hubiese tenido toda la justificación jurídica. Pero temen enfrentarse contra un presidente de esta naturaleza, ¿no? No, claro, y también decir algo, este tema del plagio, desde luego recae en la figura de Yasmín Esquivel, ¿ok?
pero Yasmín Esquivel es una de tantas estudiantes de la UNAM que que cometió plagio. Hay otros estudiantes que también han cometido plagio, nada más que ella es la ministra de la Suprema Corte de Justicia, pequeña diferencia, y que no toda la gente, no todos los estudiantes de la UNAM cometen plagio, ¿no? O sea, hay estudiantes que sí se dedican con denuedo a sus investigaciones, hay también asesores extraordinarios, porque pues, la UNAM es muy bondadosa, muy generosa y tiene de todo, ¿no? Y así como podemos ser críticos a veces con la UNAM, también reconocer los enormes aciertos y contribuciones que ha hecho esta institución, que por cierto, frente a las PG universidades y frente a las universidades inexistentes del bienestar, desde luego la UNAM es el paraíso, Rolando, el paraíso, ¿no? Porque imagínate una nueva universidad con la visión obradorista, imagínate ese desastre. Pues ve, ¿no? ¿Cómo están el sistema educativo, el cual él diseñó en su momento como jefe de gobierno? Tú dirás que son los grandes proyectos universitarios que hacen investigación colegiada con universidades de alto prestigio. Pues no, desde luego que no. Pero bueno, ahí está el tema de la ministra plagiaria, la resolución de la UNAM, pues esto todavía no se acaba, va a haber todavía tela de dónde cortar y evidentemente la ministra pues no va a renunciar. Digo, es una persona indigna en todo el sentido de la palabra y yo espero que la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia pueda tomar medidas más puntuales y correctas sobre este caso, ¿no? En específico, qué se va a hacer como para ir filtrando a posibles nuevos candidatos en la Suprema, el trabajo ahí que se hace en la Corte. Hay mucho trabajo por hacer de limpieza al interior de la Corte, desde luego. Esperemos que esta nueva presidencia pueda apuntalar una visión diferente, Rolando. Vamos a un corte, Fer, si te parece, y regresamos. Claro que sí, vamos a una breve pausa. Pues estamos de vuelta, queridos amigos de Contrarreloj, para hablar de otro tema, pues, importante que ya se ha venido también analizando, que es el tema de la línea 12 La línea 12, la línea 3, la línea 7, las líneas del metro que están en una crisis, la famosa crisis del metro, que pues tiene espantados a muchos de los capitalinos. Y yo sé que para varios de ustedes que están en otros estados, pues estos temas parecen muy locales, ¿no? Y sí lo son, o sea, sí son temas locales, desde luego, pero no son temas menores, Rolando, me parece, porque quien es la corcholata de López Obrador es la regenta, es Claudia Sheinbaum. Y la manera en la que ha manejado la crisis del metro en la Ciudad de México la pinta de cuerpo entero para enfrentar la complejidad que representaría gobernar un país. Es decir, si no puede darle seguimiento a un tema tan importante de movilidad para muchos mexicanos como es el metro, en donde rotundamente no ha acertado en ninguna de las decisiones que se han tomado, ni él, ni su secretario de movilidad, ni la gente que lo rodea, ni el director del metro. Un método de transporte que constituye una pieza fundamental para que los citadinos se desplacen de un lugar a otro, que no se le puede dar el mantenimiento adecuado, pues sí te habla de algo, del perfil de una mujer que quiere ser la próxima presidenta de la República, ¿no? ¿Y cuál ha sido la decisión ante este desastre? Enviar a 6,000 miembros de la Guardia Nacional. ¿Para qué? Pues para protegerla. Esto es para protegerla del madrazo que representa este tema de la crisis del metro, desafortunadamente. Pero esta crisis tiene nombre y apellido. Y en esta crisis hay varios involucrados.
en una ciudad que ha estado gobernada por la izquierda desde hace más de 20 años. Y podemos empezar por el mismo presidente de la República hasta la corcholata. Un metro que destina menos dinero año con año, que tiene un subejercicio constante y sonante, que el mantenimiento no es prioridad para ellos y que además el gobierno federal es corresponsable de esta crisis. ¿Y cuál es la respuesta? Políticos disputándose el poder, políticos que gobernaron la Ciudad de México, diciendo, no, yo no fui, fue TT, no fue TT, fue aquel, y así sucesivamente se van pasando la pelotita y no han podido darle resolución a este asunto y no lo van a hacer, Rolando, porque este es un tema de lana, este es un tema de presupuesto y es un tema de voluntad política, algo que no tienen, y presupuesto menos, porque nadie le va a poner cara al presidente para decirle, señor presidente, denos dinero del ramo de 33 o algunos recursos etiquetados de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. ¿Tú crees que le van a pedir dinero? Pues por favor, si todo está comprometido en los proyectos de infraestructura de esta administración, Rolando, pues eso es lo que tenemos, ¿no? No hay como para dónde hacernos. El metro es un tema y es el Waterloo de la regenta, definitivamente. Después de la caída de la línea 12, donde murieron 26 personas, no ha habido ni un solo consignado, Fer. Pero no fuera una señora que sin querer se le cayeron las aspas de la licuadora en el metro, porque ya la consignaron. Ajá. Entonces, es increíble cómo es la justicia, ¿no? Fue detenida por arrojar, que se le cayeron las aspas de su licuadora o de su lavadora en la línea 9 del sistema de transporte colectivo, de nombre Viviana la señora. Y bueno, la tratan como un delincuente y todo, pero no hay un solo consignado. Ajá, y definitivamente es inocente. Ya Omar García Harfuch dijo benevolentemente, bueno, que siga su proceso en libertad. Ah, qué generosos, ¿eh? O sea, o porque fue la lata de cerveza la que provocó el accidente. Ya no hayan qué hacer, qué mentir, qué... Y hay fanáticos, lo peor, Fer, que le creen que efectivamente hay sabotaje en el metro. No salimos de un tema cuando ya le pasó el otro. Tan es así que cuando reaperturó el tramo subterráneo de la línea 12 que va de Mixcoac a esta, ¿cómo se llama esta estación? Bueno, es una estación cercana, es todo el tramo del metro de la línea 12. Y hubo hasta fiesta. ¿Qué pensarán los ciudadanos de esa fiesta, Fer? Atlalilco, de Mixcoac hasta Atlalilco inauguró el tramo subterráneo. Durante los gobiernos neoliberales se construyeron 11 líneas del metro. Con los izquierdosos que llevan más de 26 años gobernando la Ciudad de México, no se construyó una sola, y la construyó Marcelo con tintes de corrupción, sin lugar a dudas, completamente corrupta, que hasta tuvo que exiliarse en París, Marcelo, y se les cae, Fer, la línea, ¿no? Y fíjate, hablando de la ministra y el metro, si falsificas un boleto del metro, puedes ir hasta 9 años de cárcel. Pero si falsificas una tesis universitaria, no vas a la cárcel y te hacen ministro de la Suprema Corte de Justicia porque eres amiga de López Obrador. Así nuestro querido México infectado por estos mediocres, mamarrachos que tenemos en el poder. Ahora, el metro se le ha quitado presupuesto, claro que se le ha quitado. A ver, cada año sufre recortes. Tuvimos más o menos el 50% de recortes en el metro. Fíjate, un dato muy importante. A partir del 2018, los recursos asignados al metro están por debajo de lo presupuestado en el sexenio anterior, porque es claro que Sheinbaum no gobierna la ciudad, es la regenta, obedece
ciegamente a López Obrador. Quien gobierna la ciudad es López Obrador. Otra vez, para desgracia de los capitalinos, después de que la gobernó del 2000 al 2006, otra vez vuelve a gobernar la ciudad a través de la figura de López Obrador, de Claudia Sheinbaum. Y así va a pasar con el país, aunque gane la regenta, que tocamos madera, definitivamente va a ser. Los datos oficiales demuestran que del 2018 al 2023 sí ha sufrido un recorte de 3,000 millones de pesos, y sobre todo en el área de mantenimiento. Ajá. Por ejemplo, en el 2018 el metro operó con el último presupuesto aprobado por Mancera con un total de 22,882 millones de pesos contra el presupuesto que aprobó la Sheinbaum de 19,593 millones. Ajá. Es decir, una reducción de 3,862 millones de pesos. Y el metro ha seguido con presupuesto menor de la administración anterior, pues en el 2020 el presupuesto aprobado fue de 19,019 millones de pesos y en el 2021 fue de 18,769. Y Claudia Sheinbaum le oculta a los periodistas que 100 pesos en el 2018 valen menos que 100 pesos en el 2023. De esta forma es posible observar que nunca ha destinado más presupuesto al metro, ¿no?, que el último año de Mancera. La caída presupuestal más notoria, fíjense ustedes, que es justamente ver entre finales del año pasado y a principios de este. En el 2022, la caída presupuestal fue notoria, cuando solamente de pasar de 22,000 millones de pesos que le destinaba Mancera a 17,000 millones de pesos, lo que hoy ya representa 5,780 millones de pesos menos con respecto al sexenio de Miguel Ángel Mancera. Y no lo digo yo, lo dice la cuenta pública directamente de su gobierno. Y ahora no le dan mantenimiento, o sea, no le están invirtiendo al metro mantenimiento. El otro día salió un video viral de una señora rezando el rosario en el metro. Sí, sí, lo vi. Por las almas que han fallecido en el metro, ¿no? Y bueno, antes de aprobarse el presupuesto del 2023 para el metro, Fernando Espino dijo, el dirigente del metro, de los trabajadores, que pidió una partida adicional para el mantenimiento mayor, fíjense ustedes este dato, de 166 trenes que están en circulación y que han rebasado el exceso de kilometraje en las fichas técnicas para que estos funcionen con seguridad y eficacia. Hay peligro en 166 trenes del metro, pues casi la mayoría. Ajá. Entonces, después tuvo el cinismo la Sheinbaum de reconocer que opera con equipo antiguo, la línea 3, y que requiere una fuerte inversión. Mamacita, dejen de gastar directamente en el metro, en publicidad de tu jefe, de la marcha de la deshonra o la marcha del ardor, que tapizaron el metro de publicidad, o dejen de publicitar tu imagen y vas a ver cómo sí te alcanza para el metro. O sea, los gobiernos de izquierda, bueno, en específico de López y sus secuaces, han tomado al metro, Fer, amigas y amigos, como la caja chica que pueden operar, hacer y deshacer para manipular los datos y enriquecerse de forma cínica. Ajá. ¿No? No, completamente. ¿Te acuerdas que entrevistamos a esta Elena Chávez Sí. en El Rey del Cash? En El Rey del Cash, pues ella recordarás muy bien que hablaba de la línea 12 y de Marcelo, que había financiado con gran parte del dinero del metro, pues al propio López Obrador, ¿no? A veces les abría la llave, a veces se la cerraba, en fin, y él mismo, junto con Mario Delgado, pues se enriquecieron justo de esa parte de la línea del metro. Obviamente en este camino, pues no solamente ellos, sino otros varios se salpicaron de estos recursos. Cuando llega Mancera, pues viene un rompimiento fuerte con el gobierno de Mancera, y Mancera
empieza una investigación de la línea 12, ¿te acuerdas, no? Incluso cerraron, ahorita lo que tú mencionabas, que abrieron hasta Tlalilco. Recordarás que en la administración de Mancera cerraron el tramo que va de Tláhuac a Tlalilco. Justo ahorita. Para hacerle mantenimiento. Exacto, justo ahorita el que está cerrado, ¿no? Porque nada más abrieron de Atlalilco hasta Mixcoac. Es que es el único que está ahí. Y para comentarles a nuestros amigos que no conocen el metro de la Ciudad de México porque son de otros estados de la República, es un metro subterráneo porque la parte que está cerrada es la volada, la que estaba por arriba. Entonces, este cierre que se da en la línea 12 entre Mancera y Ebrard, cuando Ebrard ya no es jefe de gobierno, pues es el rompimiento entre Ebrard y Mancera, pero desde luego que no fue el único motivo. Ebrard se opuso en su momento a que Joel Ortega, quien había fungido como jefe de campaña de Mancera, ocupara la dirección del metro, porque ya entre Joel Ortega y Ebrard tenían ya historia detrás por el tema del News Divine, y finalmente en 2015 van tras Marcelo, pero ¿qué hizo Marcelo? Pues se fue a París. Y se fue a vivir a París, al exilio, supuestamente como perseguido político, viviendo en una de las zonas más caras de París, con dinero pues de su trabajo como funcionario, ¿no? Y como su trabajo como funcionario no le alcanzaba para vivir allá en París, porque no hay forma que puedas vivir con ese salario que tenía como jefe de gobierno, no hay manera que pueda vivir en París, en ese lugar en específico, ni de sus ahorros, que me perdonen los oficialistas y crédulos del ebrardismo, pues no hay forma más que se haya enriquecido a través de la línea 12 del metro, ¿no? Junto con Mario Delgado, desde luego. Incluso te acuerdas que intentó ser diputado federal por Movimiento Ciudadano, pero pues no lo logró. Ellos inflaron, tanto Mario Delgado como Marcelo inflaron el presupuesto para la construcción de la línea 12, Rolando. Crearon una empresa fantasma de limpieza, según testimonios de propios funcionarios del metro en su momento. Salió incluso en entrevista con Carmen Aristegui, Silvano Aureoles, señalando que habían recibido cerca de 1,200 millones de pesos, tanto Marcelo como Mario Delgado, por la construcción. Pues bueno, si yo recibo 1,200 millones de pesos, por lo menos si me quedo con el 20%, sí me alcanza para vivir en París, Rolando, ¿no? Qué manera de vivir este personaje en una de las ciudades más caras del mundo. Pero bueno, así se las gastan estos personajes, ¿no? Y en esta historia, pues está la sucesión presidencial, Rolando, porque en cualquier momento o le revienta a Marcelo o le revienta a Claudia Sheinbaum, y al final los que quedamos en el fuego cruzados, pues somos las personas que utilizamos el metro, ¿no? Y muchos de los que creen en esta administración, pues también utilizan el metro, Rolando. Vaya asunto, qué panorama, pero bueno, pues el metro usado políticamente. Vámonos a otra Fíjate, parte. Sí. Dime. declaraciones que hizo la Sheinbaum, la regenta. Antes había 5 asaltos diarios en el metro. Ahora solo tenemos 2, gracias a la Guardia Nacional. Ah, no, regenta. ¿Y cuántos sabotajes has tenido? ¿Cuántos pudiste ya comprobar? ¿Cuántos hay consignados, salvo la pobre señora por las aspas de la licuadora o de la lavadora que sin querer se le cayeron, como ella misma declaró? O sea, ¿dónde está el sabotaje? Esa es la narrativa que quieren hacerle creer a sus seguidores, a sus chimpanchairos, como diría mi amigo Berman. O sea, es increíble hasta dónde, ¿no? Y todavía hay gente que le cree, ¿no? A ver, se desprendieron justo el día que estaba haciendo pachanga por la reinauguración de la línea subterránea número 12 del tramo de Mixcoac a Atlatilco. Pues ese día se desprendieron en la estación del Metro Polanco, en la línea 7, 2 vagones del Metro Fer. Y seguramente llegó Hulk o algún superhéroe o algún ponchado y los desprendió, y es sabotaje. O sea, a ese grado llegamos.
de decir que es sabotaje y hacerle creer directamente a los ciudadanos, ¿no? Esa coyuntura. Es increíble que la justicia en los tiempos de la 4T no se dé, que se siga permitiendo que haya fallecidos y que no pase nada. En cualquier país civilizado del mundo, te pongo el ejemplo de Italia, te pongo el ejemplo de Alemania, López Obrador y la regenta ya estarían renunciando, y no solo eso, ya estarían en la cárcel, amigas y amigos. Sí, incluso su secretario de movilidad. Ah, no, claro. Desde luego. Pero bueno, vamos a una pausa, Rolando, Regresamos. para regresar con el último bloque y despedirnos de todos ustedes. Pues estamos de vuelta, Rolando. Tenemos otro tema que ya sabemos cuál es, el tema de la corrupción. El tema de la corrupción que pinta de cuerpo entero a esta administración, que por cierto le tomaron una foto al hijo de López Obrador, al Trivago Mayor, creo que era en el Cardenal de San Ángel, y se levantó y dice, no, pues tómate la foto conmigo, no, yo me la quiero tomar, te la quiero tomar a ti, y se molestó, en fin. El punto es que ahí estaba el Trivago con Caroline Adams y su familia y su hija, pues, que finalmente pues, no tiene la niña la culpa de haber nacido en un nido pues, de ratas, Rolando, de corruptazos, pero pues así son estas situaciones, ¿no? O sea, les molesta a los oficialistas que les tomes la foto, pero ¿cuántas veces ellos no tomaron fotos así y decían, no, no, no es de carácter público? ¿Cuántas veces no criticaron a Angélica Rivera? Y ahora que tocan a Beatriz, uy, no, no, violencia de género y demás, cuando ellos le decían de todo y sin medida, tanto a la familia de Peña Nieto o del propio Calderón, que eran hijos, además menores todos de edad, ¿no? No treintañeros, cuarentones y treintañeros y cuarentones sin oficio ni beneficio, sino eran niños de 8 o 9 años de edad, ¿no? 6 años. Y cómo les pegaban durísimo a los niños de Felipe Calderón y a los niños menores de Enrique Peña Nieto, ¿no? Y ahora se rasgan las vestiduras y dicen, no, déjenlos comer. Y bueno, todo esto viene por la corrupción, Rolando. ¿Qué hay en la corrupción? Pues mira, yo le llamaría el bodoque del bienestar. José Ramón López Beltrán, junto con el otro operador de López Obrador que se están enriqueciendo, que ya denunciamos aquí el caso de los casos de corrupción que hay de Andy, del hijo del medio, que además es el consentido de López Obrador. De los 4 varones que tiene, si le podemos llamar varones, más bien multimillonarios de la noche a la mañana, los famosos trivagos de Gonzalo, Andy y el mayor José Ramón, y bueno, el menor que anda seguramente en los mejores antros de Inglaterra placeándose como le gusta a él, y que su madre, la primera dama no dama, pues no se preocupa por él, ni el propio López Obrador, de Jesús Ernesto. Fíjate aquí un dato curioso. Le toman la foto porque dicen los que saben que probablemente pueda haber acciones legales en Estados Unidos, en Houston, donde él vive, tiene su residencia, contra él allá, y que por eso ahora se autoexilió en México. Ajá. Eso es una teoría que todavía yo en lo particular no he podido confirmar, pero lo que es un hecho, pues es que hay investigaciones a Bartlett, a Gersmanero, al propio Monreal en Estados Unidos, y que, bueno, muchos no pueden pisar el suelo norteamericano. ¿Qué hay en la corrupción, Fer? Pues muchos temas, como siempre. Mira, decirte que Gibran Ramírez, uno de los más férreos defensores de López Obrador, pues ya está muy decepcionado porque López Obrador decepciona a todos sus cercanos y dice claramente que es un fracaso total su gobierno y que nos engañó y que se van a ir en el 2024. Porque aseguró que Morena
sí ha recibido aportaciones ilegales, que López Obrador sí ha recibido todo el tiempo en todo el país, incluso del crimen organizado, producto del lavado de dinero. Qué novedad, ¿no, Fer? Qué novedad. Imagínate, ¿no? Analista político Uno de los defensores que es más Gibran, acérrimos. que aspiró a la dirigencia, dijo que ha sido un fracaso y lo dijo con Fernando del Collado en Tragaluz para Latinos. ¿Se van en 2024? Le pregunta a Fernando del Collado y le dice, sí, se van a ir en 2024. ¿Fracasó entonces el gobierno de AMLO? Un fracaso total, respondió. Agregó que Morena no ha sabido gobernar y que López Obrador extrañamente es su mejor activo, es decir, Morena, debe de aceptar la verdad de un fracaso para dejar libre el movimiento de izquierda que ya se extinguió. Bueno, al menos en Morena. Morena tiene dueño y se hace lo que dice el dueño. En Morena no me quieren ni yo los quiero a ellos. Morena es una marca que tiene dueño y permite presentarse a procesos electorales a través de los aliados y a quien quiere y pone en su dedazo el dueño. Y bueno, ha mudado de principios Morena, yo creo que nunca tuvo principios, porque López Obrador nunca ha tenido principios. Y dijo Gibran, remató, yo perdí la fe, estoy muy molesto por la situación del país y desengañado como millones que le dimos el voto de confianza a López Obrador. Y que dice muchas insensateces y que ha dejado un México más emproblemado del que lo tomó al inicio. Fuimos traicionados los que apoyamos un proyecto contra la desigualdad. Bueno, pues no es novedad, ¿no? No es novedad que se esté dando ese desencanto. Ojalá mucha gente pensara como Gibran, del desencanto, que además era de los más férreos defensores, de los más consentidos de los fanáticos, que seguramente ya lo han de estar ahorcando. Y bueno, pues así las cosas, ¿no? Oye, por cierto, hablando del metro, me regreso rapidísimo. En la mañana, hace 7 horas, desalojaron la línea 3 del metro porque se presentó una explosión. Es lo mismo de siempre, Fer. Hace 7 horas una explosión en la línea 3 del metro, línea verde. Ahí están los videos, métanse a verlos. ¿Dónde está el sabotaje, Sheinbaum? ¿Dónde está el sabotaje, López? Pónganse a trabajar, nidos de ratas, como les llamó mi querido amigo Fernando Galindo. No me la usarán Galindo. Y entonces, otro tema de corrupción que tenemos, Fer, apenas se cumplió antier, el día 18 de enero, la muerte, el aniversario a 4 años de la muerte de 132 personas en Hidalgo, en Tlalhuilapán. Ajá. Bueno, ahí es que luego los nombres de los municipios de México son medios trabalenguas. En Tlahuelilpan, perdonen ustedes. En Tlahuelilpan, 4 años después de la tragedia. Recordarás, Fer, amigas, amigos, que todo el país nos dejó sin gasolina porque se cerró los ductos de Pemex, que por el supuesto huachicol. Todavía había gente muy optimista que no lo había apoyado, pero dijo, bueno, muy buena medida, se va a recuperar. Pues con la novedad que en el año 2021 y 2022 se incrementó el huachicol 70% por robo de combustible. Se pierden al día 22 millones de pesos por esa desgracia. El robo asciende a 6,200 barriles diarios y equivale a casi 1 millón de litros al día. Estamos hablando que si el litro estuviera a 23 pesos, la pérdida robada pues son los 22,307,700 pesos. Con esa gasolina que se roban diariamente, Fer, amigas y amigos, se le pudiese haber puesto el tanque lleno a 19,398 autos compactos. ¿Y dónde están las pipas? Se gastó 1 millón, ¿no? 10,200,000 dólares, 10 millones de dólares, 10,200,000 millones de dólares para comprar 120 pipas que mandó a Marcelito y fue una comisión y supuestamente las compraron en Estados Unidos. Negocio redondo.
para López y Marcelo. Ahí se llevaron su tajadota. ¿Cómo no? Pues claro, eso es lo que mejor saben hacer, hombre. ¿Dónde están las pipas, Fer? ¿Dónde están esas pipas después del caos que provocó? Ajá. ¿Dónde están esas pipas? No están, Fer. Bueno, y sigue el robo, y no solamente sigue, sino que están robando más litros, 70% más. ¿Y quiénes son esos? Los cárteles de la droga, que López Obrador ha solapado, los crímenes, los cárteles del crimen organizado. Viene este país, como alguna vez lo vaticinó el propio Felipe Calderón, cuando lo increpó un joven en Guadalajara. A lo mejor viene un presidente que no le importan los ciudadanos, que va a dejar hacer y no va a combatir el crimen organizado, y que la ley no va a ser ya lo de los ciudadanos, sino se va a apoderar del territorio nacional. Pues tuvo voz de profeta, querido Fer, amigas y amigos, y ese se llama López Obrador. Y también recuerdo las sabias palabras que dijo mi querido Lord Peña, que si había algo en Peña, era su enorme distinción al vestir, su porte, y bueno, que tuvimos un crecimiento sostenido de alrededor del 2%, que seguramente con Felipe lo hubiésemos tenido, pero como tuvimos la crisis inmobiliaria del 2009, que la Reserva Federal no intervino en los créditos hipotecarios, pues a Felipe se le fue el PIB a 1 punto y cachito, pero si no hubiésemos tenido un crecimiento sostenido, bueno, Peña logró un crecimiento del PIB muy importante. Y tú ves al mamarracho López Obrador y a Lord Peña, y hoy día extraño con todo, y hoy, ojo, no estoy diciendo que sea priista, extraño a Peña Nieto como presidente, Bueno, a mí porque me consta había que... recursos. Imagínense que, y miren que yo fui de los más grandes detractores de su gobierno, Bueno, a mí me consta que no eres peñista, eso No, estoy no, seguro. pero si tú me pones hoy día a López Obrador y Peña Nieto, prefiero 1.000.000 de veces a Peña Nieto. Entonces, la mayor desgracia de este país se llama López Obrador y Morena y sus secuaces bandidos ladrones. Ajá. Funcionarios de pacotilla que no tienen ninguna experiencia y que siguen robando. Es el tema de corrupción que tenemos el día de hoy, Fer, porque ¿qué es corrupción? Pues que López Obrador dejó morir a los 132 personas. ¿Qué es corrupción? Que siga permitiendo el huachicol a pesar de la compra irregular de 10.2 millones de dólares de 120 pipas. ¿Y qué es corrupción? Que no haya intervenido la Policía Federal, ni siquiera el Ejército, y que dio la orden expresa a López Obrador que los dejaran robar combustible, así sí como lo oyen, y que por eso murieron en ese poblado de Hidalgo 132 personas. ¿Hoy quién recuerda esos muertos? Nadie. ¿Hoy quién recuerda esos muertos? Me refiero que recuerda a la gente del gobierno de López Obrador. Es decir, el séquito y el traje nuevo del emperador que se llama López Obrador. El rey de chocolate con nariz de mentira. Nadie recuerda eso, Fer. Nadie lo recuerda. Ni los 132 muertos, ni los 26 fallecidos. Para ellos ya es tema pasado. A toro pasado, sepultado. Porque López Obrador le importan los votos, no le importa a la gente, pero todavía hay fanáticos que lo siguen defendiendo. Es que me da mi bequita mi abuelita, es que gracias a él terminé la universidad por mi bequita, es que gracias a él compré mis chelitas y mi motito en Banco Azteca. Esas son las historias lamentables. Es que soy discapacitado y me dan mi lana. Pues sí, yo conozco una discapacitada, no voy a decir su nombre, que perdió la pierna en un accidente lamentable y hoy trabaja en una dependencia de gobierno y se la rifa y tiene una prótesis. Entonces, no romanticemos la pobreza, no romanticemos la desgracia. Eso es lo que quiere López Obrador, romantizar la pobreza para mentalizarnos de que es una virtud ser pobre y que no pasa nada si tú recibes los apoyos. Llevamos, desde que llegó Sheinbaum al metro, en la línea 7 y en muchas líneas del metro también, esto también es corrupción porque se roban el dinero del mantenimiento para López Obrador destinarlo en sus caprichos. Siguen sin funcionar las escaleras eléctricas. ¿Cuándo en los gobiernos liberales dejaban de funcionar las escaleras del metro? Esporádicamente y a lo mejor
tú veías uno o dos por ahí en alguna línea que no servía y era temporal, te la quitaban un día, dos, hasta una semana, pero no meses enteros. Tú vas a la estación del metro Aquiles Cerdano Camarones, de la línea 7, la Naranjita, y las escaleras no sirven, Fer. Eso también es corrupción, amigas y amigos. Aquí se los estamos denunciando porque no tienen vergüenza, porque no les importa a la gente. Van a dejar morir el metro. Ah, por cierto, la comparación que hizo algún medio de circulación nacional cuando Venezuela, el propio Nicolás Maduro, hace unos años, aducía también en el metro de Caracas sabotaje, porque le pasaba exactamente lo mismo. El mismo discurso populista, Fer, amigas y amigos. Perdón que me haya regresado al metro, pero era importante mencionarlo, Fer, antes de que se me fuera la idea. No, bueno, es que sí es el tema de corrupción, pero a ver, nosotros hemos ido a varios lugares, Rolando. Utilizamos el metro. Nos hemos subido varias veces al metro. Porque es más Eh, fácil llegar, ¿no? En metro. sí, o sea, sí hay un tema importante de movilidad que no construyó López Obrador, desde luego, ¿no? Porque los gobiernos de izquierda en la Ciudad de México, pues nada más sacaron una línea 12 y la sacaron chafa, ¿ok? Los otros gobiernos priistas de antaño construyeron la movilidad de la línea de la Ciudad de México, ¿no? Que faltó, pues sí, desde luego faltó, pero bueno, conocemos el metro y sabemos perfectamente de todos estos problemas que estamos comentando porque los hemos padecido, ¿no? Hemos estado también en otros lugares que administra el gobierno federal. ¿Te acuerdas cuando fuimos al Fondo de Cultura Económica? ¿Cómo estaban las instalaciones, Rolando? Que no pudimos grabar porque estaba tu amigo Paco Ignacio Chairo II. Ya hemos dicho que Paco Ignacio Chairo, ahí despacha en la Condesa, era un centro bellísimo que inauguró el gobierno neoliberal del presidente Fox, pero ahí ven al hombre Paco Chairo II con la panza prominente que le caracteriza, todo el día fumando, como chacuaco cigarro, vaya, cada quien hace de su salud lo que le plazca, pero si es un funcionario que se supone que trabaja y cobrando un sueldo de más de 150,000 pesos en el fondo y destruida, caído los techos, los baños sin El servicio. baño, Rolando, los baños, o sea, los baños todos descuidados, ¿no? Con Exacto. letreros ahí, ¿no? El piso completamente despostillado, o sea, mal, mal, así, y así hay otros espacios en los que hemos estado pues, que están completamente descuidados, lamentablemente no le han metido lana, y bueno, o sea, si no le meten lana al metro, pues cuanti menos le van a meter lana a la cultura y al tema del Fondo de Cultura Económica, que pues, o sea, nada más es un lugar ahí donde imprimen libros, pero no tiene ninguna política, o sea, imprimir libros así a bajo costo y regalarlos, sin una política editorial sólida como la que se tenía con anterioridad, con gente muy, muy talentosa detrás, con grandes plumas y pensadores. Pero bueno, ese es otro asunto. El punto es que conocemos bien de lo que le estamos hablando y lo que hemos visto en gran medida es un deterioro constante de todas estas instituciones que legaron los gobiernos neoliberales. Y desafortunadamente esto va a seguir incrementándose porque pues la lógica es subejercicio, ahorrarse la lana, pero no para cuidarla. Toda vez que la están ahorrando, están haciendo un gran cochinito de dinero y de recursos para el futuro, porque son previsores. No, hombre, se le están parrandeando en asistencia social y en lo que ya dijo López Obrador, que es su base social, ¿no? Para eso son los programas, para comprar voluntades, operar políticamente y listo, y necesitan lana y lo están haciendo de todo, de los lugares que menos se lo imaginen, desafortunadamente. En fin, Rolando, algo que quieras agregar, sino para ya despedirnos y recordarle a la audiencia que Rolando se metió a la alianza, estuvo ahí presente. Brevemente, Rolando, si quieres, coméntanos un poco lo que viste en esta presentación que hizo la alianza. Eh, Estuviste ahí en el evento, estuviste viendo a varios de pues, amigos
que nos han abierto las puertas, Jesús Zambrano, nuestros amigos de Sí por México, algunos involucrados en la construcción de la alianza. Es decir, estuvo interesante, pero yo no pude asistir, pero tú estuviste ahí. Cuéntanos un poco qué pasó. Pues había todos los políticos, tanto del PAN, PRI, PRD, que le mandamos un saludo a mi amigo Jesús Zambrano, un gran líder que gracias a Jesús Zambrano, Fer, y hay que decirlo, no hubo esa ruptura porque ya estaban de mentada de madre Marco Cortés y Alito, pero él ha sido conciliador, mediador y va muy encaminada, afortunadamente por el bien de este país, va por México. Y estaban, por supuesto, los miembros de la sociedad civil y de la organización Unidos, que congrega varias asociaciones, entre ellas UNE México, de Juan Francisco, bueno, ahorita se me fue el apellido, de UNE México, Juan Francisco se llama, y bueno, muchas otras más, entre ellos, por supuesto, el que dicen que es mi jefe, los chairos en TikTok, que me pagan los millones, que ojalá así fuera, Claudio X González, que también estuvo, y bueno, la verdad es que nos dio una breve declaración ahí de lo que, de su pensar de México, etcétera, de lo que está pasando. Habló del PRD también, y la única razón que estuvimos ahí presentes pues fue para atestiguar el inicio de una nueva era del país para sacar a Morena en el 2024, querido Fer. Pues me parece muy bien, Rolando. Recordarles que hay una entrevista de Rolando con Claudio X, es una entrevista muy breve, no es muy larga porque, pues como ya mencionó, había mucha gente, había distintos actores políticos importantes. A veces no se puede entrevistarlos a todos por la logística y por la cantidad de personas que se aglomeraron en ese espacio, pero pues Rolando es ducho en colarse en los eventos más importantes y ahí captó el momento de una brevísima entrevista que les compartiremos al final de este programa. No dura ni 5, bueno, sí, como 5 minutos más o menos, pero vean lo que dice Claudio X González de este asunto de la alianza y pues creo que en el tema de la corrupción nos vas a seguir dando información en el siguiente programa porque ya ven que esto no se termina, o sea, la corrupción me refiero, y también contrarreloj, afortunadamente. Pero si ya no hay nada más que agregar, Rolando, de este asunto, pues damos por concluido este programa. Agradecerles el favor de su atención, que nos hayan acompañado pues estas casi 2 horas que nos aventamos. La verdad fue muy largo, pero había varios temas que despachar, así que pues si no les gusta un tema, brínquenselo y láncense al otro, o sea, véanos por partes, o vean la media hora y ya después llegan y ven la otra hora, o hagan sus actividades comunes y corrientes como las que nosotros solemos luego hacer, y escuchan los programas de manera dosificada. La idea es que se la pasen muy bien y que hayan pasado pues un buen rato informados. Rolando, tus redes sociales. Claro que sí, Fer. Síganos, querubines, en redes sociales. Facebook, YouTube y TikTok, Rolando la Nota. En Instagram, Rolando la Nota _oficial. En Twitter, Rolando A. Solís o Rolando la Nota oficial. Ahí los espero. Fer también tiene buen contenido. Pues ahí van a ver luego las declaraciones que hacemos así a bote pronto de los temas más coyunturales. Ojalá nos puedan seguir. Sería un honor de que nos siguieran. Ayúdenos a robustecer nuestras cuentas para poder lograr no el ego personal, no el número de seguidores que nos importe. Nos importa que entre más crezca una cuenta, más influencia vamos a tener con aquellos indecisos que están entre melón y sandía y no saben por quién votar y todavía le dan un ligero voto de confianza a López Obrador, que no son fanáticos. Sobre esos queremos concientizarlos. Por eso síganos y compartan nuestro contenido. Logren también, hagan enojar a los chairos y compártanle este
compartan este contenido de su programa favorito contra el reloj del día de hoy. Gracias, Fer, tus redes. No, pues mis redes son en Twitter, @Galo Valdés, en Facebook, Fernando Galindo, y en YouTube, @Galo Valdés, en donde pueden seguirme. Y también hago algo que no es político, que es un podcast de historias de crímenes y aparecidos, en donde recopilo y comparto leyendas y tradiciones de la literatura universal. Les va a gustar si les gusta el terror y les gusta el suspenso y les gusta el misterio y temas vinculados con asuntos de crimen, pues el podcast les va a gustar. Lo pueden encontrar en Spotify y no es más que descargar el Spotify, o simple y sencillamente, si no lo tienen, ponerle play y solito agarra, o si tienen Amazon Music o si tienen Anchor, ahí también lo pueden hacer. No es político, insisto, es otra de mis grandes hobbies que disfruto bastante, y sirve que también pues, salimos un poco de todo este marasmo de noticias que está completamente todos los días presentes en nuestra vida. Rolando, pues agradecerles el favor de su atención, les mandamos un muy fuerte abrazo, gracias a Rocco, a la producción de RIT TV, y a todos ustedes que comparten este programa. Los dejo con la entrevista con Rolándola en el balcón. Hasta pronto. Hola amigas y amigos, me encuentro con mi amigo Claudio X González, que para muchos es el héroe de esta película de la salvación de México, que implica sobre todo rescatar a México del populismo. Y bueno, pues aunque López Obrador lo vea como un villano, de ninguna manera lo es. ¿Qué opinión te merece, Claudio, que se está atentando contra la democracia con el Plan B, todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo, esta destrucción de salud, de educación, en seguridad, todo lo que está haciendo López Obrador? ¿A dónde vamos a llegar, como diría el Buki? ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Bueno, desafortunadamente un gobierno claramente autoritario, claramente destructivo, que ha atentado en contra de las instituciones de México, que no ha dado resultados, esa es la verdad, propiamente en ningún campo del quehacer público, y por otro lado que ahora ha decidido atentar en contra de la democracia, de la libertad, de la Constitución, de las leyes, de las instituciones de nuestro país. Entonces, pues no lo podemos permitir, no lo podemos permitir. Ahí está la ciudadanía expresándose el 13 de noviembre, más de 1 millón de mexicanas y mexicanos que salieron a las calles en más de 60 ciudades, y ahora también estamos de plácemes aquí en el Partido de la Revolución Democrática para felicitarlos por la coalición que han refrendado de Va por México para el 23 y 24, pero por otro lado, viniendo a reclamar que se escuche la voz de las y los ciudadanos en el método que se va a utilizar para seleccionar candidaturas, a efecto de que las y los mexicanos sean quienes tengan mucho que ver en la selección de esas candidaturas que son cruciales para tener éxito en el año 24. Unidos por México es una agrupación pues, de muchos sectores que se representan. Unidos, la posición que están tomando hoy día es, pues, obviamente, de acabar con este gobierno que nos ha hecho mucho mal, pero ¿cuál va a ser el papel en las elecciones del 2023 y del 2024, Unidos por México? Bueno, Unidos está pugnando porque haya unidad para enfrentar a Morena, por un lado. Por otro lado, que se tome en cuenta la voluntad de las y los mexicanos para la selección de las candidaturas, para hacerle frente a Morena, que se respete la democracia y la libertad de nuestro país, defender al INE y con ello defender nuestro voto, que cuente nuestro voto, que el árbitro sea un árbitro valedero y habilitado para celebrar las elecciones. Y por otro lado, construir también desde la ciudadanía el programa de gobierno junto con los partidos, pues para asegurar que se resuelvan los problemas que aquejan sobre todo a los más pobres y a los más desprotegidos en nuestro país. Esa no es bandera de Morena, esa tiene que ser bandera de todas las y los mexicanos, y Unidos agarra esa bandera y la va a empujar con mucha fortaleza desde la trinchera ciudadana. 2 millones de nuevos pobres al mes, General López Obrador. ¿Qué opinión te merece esto? Pues la pobreza es una virtud para él. Bueno, desafortunadamente ellos llegaron con el lema de
por el bien de todo, primero los pobres, gran lema, pero no ha sido la realidad. Han crecido en millones, desafortunadamente, los pobres en nuestro país. Nosotros desde la ciudadanía tenemos que poner nuestro esfuerzo para que nadie se quede atrás. Es indispensable. Unidos está por atender la pobreza y la desigualdad de nuestro país. El superhéroe de muchos mexicanos, aquí lo acabamos de entrevistar, de Unidos por México, Claudio X González, un gran mexicano, luchando por cambiar las cosas que tan mal se están haciendo. Gracias, Claudio. Muchas gracias.